Quiero que cierre sus ojitos allí donde está y vamos a orar, vamos a preparar nuestro ser más íntimo, que es nuestro espíritu, donde debe caer y donde debe germinar una palabra. Oramos y le pedimos a Dios que nos dé la gracia, la inteligencia espiritual, primero para el desarrollo de este tema, pero también para que usted pueda escuchar con la gracia y la unción de Dios. Unción para hablar y unción para oír activan revelación de Dios sobre la iglesia. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que ha ocurrido este año 2016 con las iglesias acá en la Argentina. Ha habido un movimiento, Señor, extraordinario, un movimiento que va a generar muchos resultados, no solo en el país, no solo en Latinoamérica, sino en el globo, en el mundo. Señor, gracias por los pastores que están entendiendo lo que tú estás desarrollando en esta era, en esta época, en esta generación, lo que estás haciendo, y nosotros nos ofrecemos a ti, oh Dios, para ser portadores de una palabra que anime a la iglesia, Señor, a desarrollar el propósito divino en esta tierra. Padre, gracias. Bendigo la congregación esta noche aquí presente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Diga eso, por favor. No es por nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gran responsabilidad que tenemos nosotros, los trabajadores de la palabra, los que estamos enseñando, los que estamos predicando, los que estamos sembrando una palabra de Dios, no es traer ideas propias, ideas humanas, sino inquirir en el corazón de Dios y escuchar lo que sale de la boca de Dios para trasladarlo a la iglesia y luego que la iglesia funcione en esa palabra, que la iglesia avance en una palabra. Esta palabra que usted va a escuchar esta noche le va a dar a usted las herramientas para avanzar el año 2017. Estamos despidiéndonos de un año que ha sido importante. Hemos transicionado en este año para enfrentarnos a la próxima gloria que se nos viene. De manera tal que la palabra que podamos soltar nosotros nos llevará, esa palabra nos hará cabalgar, porque las palabras son para cabalgar. La Biblia dice en Salmo 45:4, dice: en tu gloria sé prosperado y cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Porque hay gente que cabalga sobre palabras de mentira, sobre palabras de soberbia y sobre palabras de injusticia. De eso tenemos millones en la tierra y también unos cuantos dentro de la iglesia. Pero levante su mano, diga: esta palabra me va a hacer cabalgar sobre verdad, sobre humildad y sobre justicia. La palabra, la responsabilidad de la palabra es tratar de conciliar lo que hay en la estructura humana de pensamientos con el pensamiento de Dios. Y si no se puede conciliar, entonces tiene que desarrollarse un rompimiento de una estructura mental para que tú puedas entender la palabra de Dios y esa palabra de Dios pueda ser activa en ti. Cuando tú te abres en el Espíritu a una palabra y te vuelves a Dios, lo primero que hace Dios es conectarte con identidad correcta. No podríamos hablar de propósito sin antes hablar de identidad.
Porque para lograr el propósito o desarrollar el propósito de Dios en nosotros, primero tenemos que saber quién realmente somos nosotros. ¿Cuál es nuestro verdadero yo? ¿Cuál es tu verdadero tú? Y para conectar con identidad correcta, no podemos menos que retraernos a los orígenes de la creación del hombre. Dice la Biblia en Génesis 1, 26 y 27. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué tiempo se está hablando esto? ¿Cuándo fue creado el hombre? El hombre fue creado en la eternidad pasada como un espíritu. Por eso Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De manera tal, hermanos, que nosotros, tú y yo, estábamos creados en el Espíritu y estábamos en la mente de Dios. Cuando estamos hablando de la creación del hombre, estamos hablando más allá de lo físico, estamos hablando de una creación espiritual. Pero luego dice la Biblia que Dios hizo un huerto y formó al hombre para la tierra. Él tomó barro en sus manos, dice la Biblia, y una vez que tenía una figura humana perfecta, sopló aliento de vidas en su nariz y fue el hombre un ser viviente. ¿Y por qué remarco que sopló aliento de vidas? Porque la palabra en el original ahí está en plural, porque cuando se estaba soplando el aliento de vida en el primer ser humano, Adán, estábamos todos siendo formados, porque de ahí venimos. Entonces, tiene que entender usted que fuimos primero creados en la eternidad, pero luego formados para un propósito aquí en la tierra. Y dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto. Diga conmigo huerto, un jardín. Eso estaba en el Edén. Edén no es un lugar físico. Nadie podría encontrar Edén en algún lugar de la tierra, porque Edén es una atmósfera, es un lugar celestial, y dentro de esa atmósfera fue creado el huerto, el jardín, de manera tal que Dios siempre quiso que el hombre estuviera en esas dimensiones espirituales. La Biblia nos señala en el nuevo pacto que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Edén significa placer, y para eso el Señor nos creó, para que desde esa atmósfera espiritual nosotros pudiéramos gobernar sobre toda la creación, que es el propósito divino. Levante su mano y diga conmigo, por favor, diga: yo debo estar en las esferas espirituales, en el placer de Dios, para luego cumplir el propósito que se nos ha encomendado. La Biblia dice entonces que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Imagen para representar a Dios, semejanza para ejercer autoridad. Semejanza no es igual a, sino operar como. Y aunque no somos igualitos a Dios, nosotros podemos operar como Dios por causa del propósito. Tú y yo somos la obra maestra de la creación de Dios. Es extraordinario. Tú y yo somos personas maravillosas por la creación divina en nosotros. Tu color de ojos, tu color de piel, tu tono de voz, tus combinaciones genéticas te hacen un ser maravilloso, inigualable, porque no hay otro igual a ti en toda la tierra.
Y esa singularidad determina propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Busca por todos los rincones de la tierra a uno igual a ti y no lo vas a encontrar. Levante su mano, diga: soy único. Esa es mi identidad. Soy conforme a la semejanza de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Si tú no conectas con tu verdadera identidad, no vas a poder funcionar en el propósito. Por eso cuando tú vienes al Padre, el primer trabajo que el Padre tiene sobre ti es conectarte con identidad correcta. Porque cuando tú entraste a este planeta, al mundo de los vivos, y alguien te dio la bienvenida y te dijo: bienvenido al mundo de los vivos, a partir de ahí comenzaron a formar una identidad incorrecta sobre tu persona. Ahora, ¿cómo se forma naturalmente la identidad? Eso tiene varios elementos. Número uno, la raza a la cual tú perteneces, la lengua que tú hablas, el país donde naciste, la cultura, etcétera. Pero principalmente la familia que sembró las primeras semillas que te dieron una identidad equivocada. Y la Biblia dice que toda semilla que no sembró mi padre tiene que ser arrancada. Tú te das cuenta que en la familia se inician todas las cosas naturales si los que están funcionando en la familia y siendo autoridad de la familia no tienen el diseño correcto para sus hijos. De modo tal que la familia es la primera en descubrir tus capacidades, tus cualidades. Número dos, de traer una valorización del ser humano que tú eres. Y número tres, dejarte el espacio, impulsarte, estimularte a que seas una persona de éxito aquí en la tierra. Hay dos factores muy importantes para la identidad del hombre, y es la conciencia y la memoria. Porque la conciencia te dice la identidad que te han dado aquí en la tierra, y la memoria aflora permanentemente para decirte quién tú eres. Si pierdes conciencia y pierdes memoria, entonces pierdes identidad y no puedes valorizarte a ti mismo, aunque seas una persona muy importante de una familia muy influyente, porque tu familia puede ser extraordinaria o no, pero te han dado una identidad. Tú eres un ser especial, eres único, no hay otro igual a ti en todo el planeta. El padre de la genética moderna, un hombre nacido para allá, para el año 1926, un francés, dijo: si yo tuviera 300,000 hermanos de papá y de la misma mamá, no sería ninguno igual a mí. Aún sean gemelos, siameses son los que vienen unidos en alguna parte del cuerpo, pero nadie es igual a otra persona. Somos todos distintos, porque cuando un niño es engendrado, se rompe el molde y nadie más puede usar ese molde. Pero la Biblia dice algo muy interesante, porque estamos hablando de que humanamente a nosotros nos dan una identidad, y con esa identidad que nos dan naturalmente o humanamente no podemos cumplir propósito. Aún haya sido fabulosa la familia que te tocó vivir, pero si ellos no tenían el modelo, no tenían el diseño, no tenían el plan de Dios. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 1:18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres.
Hermano, tú debes seguir amando a tu papá, a tu mamá, a los seres que te formaron, que te criaron, pero tienes que chequear la identidad que te han dado ellos, la identidad que te dio el medio y la cultura. Porque si eso no conecta con identidad divina, tú tienes que ser rescatado de esa identidad, tienes que ser redimido para cumplir el propósito. Reitero lo que dice el apóstol Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. La palabra vano es algo sin sentido, algo hueco, algo vacío, algo sin fundamento, algo que no reproduce nada. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Hermano, la gente está atada a la identidad que le dieron sus padres, sus progenitores. La gente sigue viviendo las tradiciones de una familia. Yo estaba hace algunos años atrás visitando a un líder, entre comillas, de la congregación. Y cuando llego allá en época de carnaval, él está dentro de su casa vestido de diablo y a su hijito lo tenía vestido de diablo porque se iban a las comparsas. Y yo le digo, Juan, ¿qué estás haciendo? Vestido de diablo y vistiendo a tu hijo de diablo para salir a una comparsa. Me dice, lo que pasa, pastor, es que esta es una tradición de mi familia. Mi papá también se vestía de diablo, mi abuelo se vestía de diablo, mi bisabuelo se vestía de diablo. Levante su mano, aunque usted no se haya vestido de diablo para un carnaval, pero usted tiene que ser rescatado de una identidad que le ha dado la familia, que no tenía conciencia del propósito divino y no tenía conciencia del diseño de Dios. Levante su mano, diga, esto es un rompimiento. Entonces, cuando tú regresas al Padre, escúchame bien, por favor. Cuando tú regresas al Padre, el Padre te va a dar un Padre espiritual para llevarte y conectarte con tu verdadera identidad y también introducirte al propósito de Dios. Te lo repito, cuando tú regresas al Padre celestial, Él te va a dar un Padre, te va a proveer un Padre espiritual que te conecte con tu verdadera identidad y que te introduzca en el propósito. Diga conmigo, propósito. Habrá algo mucho más importante que el propósito. Hay poder en el propósito. Hermano, hay gente, millones de personas que no conocen el propósito de Dios para su vida. Somos 7,000 millones de habitantes que pisamos este planeta, los que estamos vivos, ¿no? 7,000 millones de habitantes, y el índice dice que solo el 10% conocen el propósito de Dios para su vida. Hermano, ¿qué puede ser más trágico que eso? Que alguien está vivo y no sepa para qué está vivo. Eso es trágico. Levante su mano, diga, ese no soy yo. Porque si alguien está vivo y no sabe para qué está vivo, bien le valdría un epitafio en su tumba que dice: nació, vivió, murió y nunca supo para qué existió. Quiero que levanten la mano todos los mentores, todos los líderes, todos los Timoteos, toda la iglesia. Levante su mano. Diga, yo he conectado con mi verdadera identidad y sé para qué existo. Porque cuando conoces identidad, conectas con propósito. Cuando no conoces identidad, quedas fuera de propósito. Y cuando conoces propósito, pasas de la obligación a la responsabilidad. Obligación siempre viene de afuera. Te obliga el gobierno a votar en época de elecciones. Te obliga el gobierno a pagar los impuestos.
Cuando tú no entiendes responsabilidad, entonces todo se mueve por obligación. Te obligan los padres a estudiar, todo es obligado. Yo recuerdo cuando mi papá nos llevaba a la iglesia, yo me sentía obligado a ir a la iglesia. Cuando mi papá nos hacía cultos familiares, me sentía obligado a estar en las reuniones de los cultos de familia. Cuando mi papá me obligaba a aprenderme versículos bíblicos de memoria, entonces yo me sentía mal, porque yo decía, me obligan a hacer eso. Pero cuando conocí propósito, pasé de la obligación a la responsabilidad. Ya responsabilidad viene de adentro, es responder a una identidad que Dios nos ha dado para conectar con propósito. Levante su mano, diga, debo pasar de la obligación a la responsabilidad. No quisiera pensar esta noche que muchos de los mentores que están aquí están obligados a hacer una tarea docente en la iglesia. Si no, me animo a pensar que todos son responsables de la tarea que se le ha encomendado dentro del propósito divino, que están respondiendo a un potencial que Dios ha puesto, que los identifica con la identidad correcta. Levante su mano, diga, soy responsable. La mayor crisis de una persona es crisis de identidad. Hermano, quiero decirle que usted no solo fue creado para casarse, tener hijos y pagar deudas. Usted fue creado para un gran propósito. Quiero que levante su mano allí. Si usted está creyendo esta palabra, usted no es una equivocación buscando dónde ocurrir. Dios no concibe este planeta sin usted y sin mí. Dios no concibe Casilda, Dios no concibe Argentina si tú no estás, si yo no estoy. Levante su mano, diga, ¿qué sería de Casilda si yo no estuviera acá? ¿Qué sería de mi Argentina si yo no estuviera aquí en esta generación? Porque Dios está concibiendo esta generación contigo, conmigo, por un gran propósito que Él tiene para esta tierra. Entonces lo que debes hacer es conectar con tu verdadera identidad y entrar, introducirte en el propósito de Dios, que es distinto a tu propósito y a tus obras. Mira lo que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, tú puedes tener muchos proyectos en la vida, muchos, como yo los tenía. Pero cuando conectas con el Padre te conecta con verdadera identidad, entonces lo que va a prevalecer va a ser el propósito de Dios. No hay otro. Yo pensé ser un ingeniero importante de mi país. Estudiaba ingeniería civil y yo soñaba con ser un gran ingeniero y solamente congregarme y ser fiel a Dios y a mi pastor de turno, pero ser un gran ingeniero. Becado, salido de un colegio de la secundaria, un colegio técnico, un colegio muy importante en Santiago de Chile. Para entrar a ese colegio había que tener un excelente promedio de notas, porque ese colegio te preparaba para la vida. Era una alianza que había entre el Ministerio de Educación de Chile y el gobierno de Alemania. Yo recuerdo que cada 2 años cambiaban toda la maquinaria los alemanes y traían todo lo más moderno que había en nuestras técnicas a ese colegio. Las materias de humanismo, filosofía y todo lo demás la teníamos con profesores chilenos,
pero todas las materias técnicas las teníamos con profesores alemanes. Quien salía de ahí tenía las puertas abiertas en cualquier lugar, y yo ahí fui becado para estudiar ingeniería en Alemania. Eran mis sueños, eran mis proyectos. Gracias a Dios que mi padre entendía el propósito de Dios para con mi vida y no autorizó el viaje a Alemania. Bueno, hoy me encuentro acá dentro del propósito divino. Yo no sé qué habría pasado conmigo si yo hubiera ido a Alemania con esos grandes sueños. Mi papá me decía: Daniel, no puedo autorizar esa beca. Lo llamaban del colegio y le decían: señor Márquez, por favor, estamos esperando su autorización, porque fui el mejor alumno de mi especialidad. Y no estoy diciéndolo con una cuestión de ostentamiento, sino estoy diciendo que muchos son los pensamientos del hombre, más el consejo, el propósito de Dios es el que va a permanecer. En todo, hermano, en todo. Aún en el ministerio. Porque yo pensaba de una forma con el ministerio que Dios me había dado. Pensé muchas veces, como piensan todos los pastores, en tener una mega iglesia multitudinaria. Y eso, hermano, daba vuelta por mi mente en los primeros años del pastorado. Pero muchos son los pensamientos del hombre, mas el consejo de Jehová es el que va a prevalecer. Hoy me encuentro formando líderes, formando pastores, plantando iglesias. Desapareció el fantasma de la mega iglesia de mi mente y estamos felices con mi esposa de la tarea que estamos haciendo, porque ese es el propósito de Dios para mi vida y yo lo he entendido. Dios no razona como razonamos nosotros. Ahora, hermanos, esto nos enseña al menos tres cosas. Primero, propósito es lo más importante que existe en la vida de una persona. Levante su mano, diga: el propósito es lo más importante. Propósito es antes que planes y proyectos. Propósito es antes que planes y proyectos. Por eso, antes de planificar, antes de proyectar, tienes que conocer el propósito. Mientras no tengas claro el propósito, hermano, vas a andar divagando mentalmente en una nebulosa. Nada te dará resultado. Terminarás frustrado pensando haber invertido tiempo, talento y dinero en cosas equivocadas y no en el propósito de Dios para tu vida. Entonces, hermanos, veo liderazgo con mentalidades vagabundas, sin saber cuál es el propósito de Dios, pero el propósito de Dios te va a enfocar en la vida. Y hay un tremendo poder en el enfoque. Levante su mano, diga: tengo que estar enfocado. Tú no viniste aquí buscando un propósito perdido. El propósito te trajo a esta tierra. Eres una gran idea de Dios traída a la existencia de este planeta. Piensa un minuto, por favor, que para que tú estés acá necesitaste 2 padres, necesitaste 4 abuelos, 8 bisabuelos, una cadena biológica, hermanos, que si alguien de aquellos antecesores nuestros, antepasados nuestros, hubiera muerto sin engendrar, posiblemente tú no estarías acá. Pero Dios, en esta compleja cadena biológica, estaba para que tú vinieras a este planeta a cumplir un gran propósito. Y alguien te dio la bienvenida al mundo de los vivos y hoy estás entendiendo que tienes un gran propósito de Dios para este planeta. La neurociencia te dice que cada ser humano tiene al menos 5 habilidades que unidas entre sí hacen un núcleo único e irrepetible. Y que esas 5 habilidades, al menos, ¿no?, que posee cada persona, tiene que ver con un propósito en la vida. Levanta tu mano, diga: todas mis habilidades
son solo para un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice, una sola cosa hago. Nunca persigas 2 conejos al mismo tiempo, no lo vas a lograr. Levante su mano, diga, una cosa hago, estar enfocado en el propósito de Dios para esta tierra. Hermanos, y esas 5 habilidades usadas eficazmente te van a generar una influencia extraordinaria en esta generación. Hay gente que ha usado esas 5 habilidades para lo que han sido ellos o han entendido que han sido llamados. Y tú te das cuenta, hermanos, que aquella gente que puso en práctica sus habilidades fue una tremenda influencia. Y la gente por cosas sobresalientes hace influencias. Si yo te digo, por ejemplo, Ricardo Montaner, ¿con qué lo asocias tú? Con la música. Hermano, porque la persona que es sobresaliente influye sobre mucha gente. Un hombre que llena estadios. ¿Dónde va? Juan Luis Guerra, ¿con qué lo asocias? Con música. Borges, ¿con qué lo asocias? ¿Con qué lo asocias a Borges? Porque todas asociaciones con las personas son por sus logros importantes. ¿Con qué asocias a Cristóbal Colón? Con conquistas. Vamos a la Biblia. ¿Con qué asocias a Moisés, que está tan de moda, Moisés? Me dijeron, pastor, ¿usted ha dejado la barba para hacerle el aguante a Moisés? ¿Con qué asocia usted a Moisés? ¿Con qué asocia a Nehemías? ¿Con qué asocia a Guillermo Maldonado? ¿Con qué asocia a Cash Luna? ¿Con qué asociaba a Gigi Ávila? Hermano, porque ellos han usado los dones predominantes para hacer influencia, porque la gente consume lo que la gente tiene. La gente consume lo que ellos tienen. Hermano, y la gente debería acercarse a nosotros porque hemos conectado con nuestra verdadera identidad y con propósito para hacer influencia sobre ellos. Preocúpate si nadie te llama por teléfono. Preocúpate si nadie quiere comunicarse contigo, porque la gente va a consumir lo que nosotros tenemos y eso está bien. Si nadie consume lo que tú tienes, es porque no has conectado con verdadera identidad y no has conectado con propósito. Así que levante su mano, diga, debo ser el imán de Dios aquí en esta ciudad, aquí en esta región. Voy a conectar con verdadera identidad y con propósito. La gente se va a acercar a mí, voy a tener la unción de convocatoria. Será extraordinario lo que va a pasar conmigo el año 2017. Hermano, Jesús era una persona enfocada. Él cada mañana que se levantaba tenía una agenda exigente, súper exigente. Alguien dijo una vez, muéstrame tu agenda y te diré si estás enfocado en la vida. Un día le dijo a un hermano, tengo que viajar, ¿usted me puede acompañar? ¿Qué tiene que hacer mañana? Me dice, no, yo todos los días me levanto, tomo desayuno y quedo desocupado. Y le digo, wow. Y nosotros que andamos corriendo todo el tiempo, es porque están desenfocados en la vida. Diga conmigo, hay un tremendo poder en una mente enfocada. Mi padre siempre me decía, mantén el rumbo, mantente enfocado, mantente en el rumbo correcto con tu matrimonio, con tu familia, con finanzas, con tu ministerio. Abraza a alguien, por favor, y dile ese mismo consejo te voy a dar esta noche. Mantén el rumbo, no te equivoques, que tu rumbo sea el correcto. Da lo mejor de ti en el propósito de Dios. Da lo mejor de ti. Y voy a terminar diciendo algo, hermano.
Cuando hay una mente enfocada, esa mente puede enfocar a miles de personas. Esto tiene que ver con visión. Lo que hemos visto esta noche es que hay una iglesia que está desarrollando una visión. Hemos orado por los mentores que están ministrando a sus equipos y preparando nuevos líderes para que ellos también ministren a sus equipos. Eso es tremendo, es una visión, porque hay un matrimonio que está enfocado en el propósito de Dios, no solo para esta ciudad, no solo para esta región, sino para la Argentina. Y cuando una mente está enfocada, no anda divagando sin propósito, esa mente puede ser de influencia para mucha gente. Observa lo que pasó con Nimrod. Estoy hablando de Génesis capítulo 11, la edificación de las torres de Babel. Dice la Biblia que tenía toda la tierra una misma lengua y unas mismas palabras. Ojo que vamos a soltar 3 o 4 principios para que una visión funcione, y con esto vamos a terminar. Dice la Biblia, tenía toda la tierra una misma lengua y unas mismas palabras. Levante su mano, diga conmigo, todos hablaban lo mismo. Principios de una visión, todos hablando lo mismo el año 2017. Hermano, hablar nunca es un acto inocente. Si tú hablas lo contrario a lo que hablan los demás, entonces estás haciendo un peso sobre lo que los demás están haciendo y estás generando una división. Hermano, el hablar genera realidades. La práctica verbal de hablar emociona, motiva a la gente. Mire, solo por una palabra, por el poder de una palabra, ejércitos completos se ponen en marcha. Cuando el comandante en jefe de un ejército dice, ¡marchen!, todo ese ejército empieza a marchar solo por una palabra. Diga, acá tenemos un comandante en jefe que da órdenes y todos nos movemos a las órdenes de un comandante en jefe en una visión, en una tarea para esta ciudad. Porque hablar genera realidades, hablar genera imágenes en nuestro ser interior. Y cuando alguien habla interiormente, nosotros podemos visualizar lo que se está diciendo. Si usted no visualiza miles y miles de personas viniendo a Cristo acá en la Argentina, tal vez no tengan una iglesia de 20,000 personas, pero la diseminación de todo lo que se está haciendo acá, hermano, ese trabajo casa por casa, ese trabajo de discipulado que va desarrollándose y se va extendiendo como una onda expansiva en la región, determinará finalmente que sean miles y miles de personas viniendo a Cristo por el ministerio Vida Abundante plantado aquí en Casilda. Tenía toda la tierra unas mismas palabras y una misma lengua, y llegaron a un lugar llamado Sinar y se establecieron allí. Esto tiene que ver con visión, una gran visión de la iglesia para la tierra. Hermanos, ellos se establecieron allí y desde allí comenzaron la visión que tenían. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando recién empezaron estos grandes hipermercados de nuestras grandes ciudades acá en Latinoamérica, y yo era un taxista en la ciudad de Córdoba, hermano, yo veía como tan lejos del centro de la ciudad, porque ya no habían terrenos tan grandes en el centro de la ciudad, se iban a levantar esos grandes supermercados. Y yo decía, ¿quién va a venir acá? El primer supermercado grande que se levantó, Avenida Colón, al fondo, donde no había nada, fue Macro, un gran supermercado. Y yo era un taxista y cuando estaban levantando eso, parecía que estaban en medio del campo.
pero era el lugar para levantar algo de una gran visión. Hoy, hermanos, la gente se junta por miles allí diariamente porque hay que establecer una gran visión. Levante su mano, diga: la llanura de Sinar está representando la gran visión de la iglesia. Y dice la Biblia que ellos edificaron con ladrillos. Hermano, nunca antes se había edificado con ladrillos, se edificaba con piedras. Pero levante su mano, diga: hay que tener en la visión un espíritu para innovar cosas, una mente creativa. Levanta tus manos al cielo y dile: oh Dios, dame una mente innovadora y una mente creativa para la visión. Hermano, los dogmas bíblicos, las doctrinas bíblicas no las podemos cambiar, pero metodología la podemos negociar. Si algo no funciona, dejémoslos y comencemos a hacer cosas innovadoras y creativas. Dios no se va a enojar por eso, porque Dios nos ha dado una mente creativa, una mente innovadora. Hermano, cuando la iglesia cae en la rutina, eso afecta a los estados anímicos de la iglesia. Y cuando el estado anímico de la iglesia no está bien, es complicado llevar adelante una visión. Se lo digo porque hemos tenido esa experiencia. Por eso es importante la innovación, la creatividad, mantener el estado anímico de los líderes, mantener el estado anímico de los mentores, de los Timoteos, de todo lo que se está haciendo. Hermanos, ¿por qué? Porque si decae el ánimo, usted, hermanos, también decae juntamente con todo el ánimo de la iglesia. La Biblia dice en el libro de Nehemías 6:4 que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, por eso ellos levantaron los muros de la ciudad de Jerusalén. Pero dice también ese capítulo 11, dice lo siguiente: y se dijeron unos a otros. Diga conmigo: excelente comunicación. Debemos estar bien comunicados. Debemos trabajar el ejercicio de verbalizar las cosas entre nosotros. Hermanos, cuando dos países están en guerra, lo primero que tratan es de voltear, de destruir las torres de comunicación, porque cuando las torres de comunicación están destruidas, ese ejército pierde capacidad de combate. Levante su mano, diga: debemos estar bien comunicados entre nosotros. Se dijeron unos a otros. Y finalmente quiero hablar de algo para terminar. Dice la Biblia que dijeron: hagámonos un nombre. Diga conmigo: hay poder en el nombre. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Usted sabe que hay un tremendo poder en el nombre. Mi pregunta es: ¿por qué Dios, si Él creó todas las cosas, le pidió a Adán que le ponga nombre a todos los animales? Porque con el nombre se gobierna. Y Adán tenía que gobernar sobre la creación. Estaba ya en Catamarca hace algunos años atrás y un muchacho me dice: apóstol, me dice, estoy por poner un negocio de motos. Ya tenía alquilado el salón, ya tenía las motos adentro del salón y no sabía qué nombre ponerle al negocio. Le digo: ora a Dios, Dios te va a dar un nombre, porque con ese nombre vas a gobernar el mercado de las motos aquí en Catamarca y no sé si en Argentina, porque hay poder en un nombre. Usted no le pone cualquier nombre a sus hijos, usted la piensa primero, si el nombre es bonito, si el nombre cuadra con el apellido, etcétera. Porque, diga conmigo, hay poder en un nombre. Cuando uno llega a una ciudad y pregunta por una iglesia, es porque esa iglesia tiene un nombre. Usted vaya a la ciudad de Córdoba y usted pregunte dónde hay una congregación y le van a decir: Cita con la Vida.
Y eso tiene que ver con visión, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con disciplina, con todo lo que hace a la visión de una iglesia. Ahora, este nombre que Dios les ha dado, Ministerio Vida Abundante, ese es el nombre que va a gobernar aquí en la región, en el mundo del Espíritu. Y declaramos esta noche que se viene una unción de multiplicación, se viene la unción para convocar gente, eso será extraordinario. Hermano, ¿y qué hacemos con esta palabra de esta noche? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos terminando un año y le estamos dando la bienvenida a un año que se nos avecina tan rápidamente. Lo que tenemos que hacer es tomar una gran decisión. Levante su mano, diga, debo tomar una gran decisión. Y cuando tomas una gran decisión, grandes cosas pones en movimiento. O sea, preocúpate si nada pasa a tu alrededor. Si no hay ningún movimiento es porque no estás tomando decisiones. Reitero, cuando tomas una gran decisión, grandes cosas pones en movimiento. He tomado 3 decisiones grandes en mi vida. La primera gran decisión que tomé fue cuando salí de la secundaria y tenía que entrar a la universidad. Y oraba a Dios y yo le decía, Señor, ¿qué carrera debo elegir para seguir estudiando? Había una gama de carreras muy interesantes y elegí ingeniería civil. Y cuando tomé esa gran decisión y me acerqué a la universidad, puse a toda la universidad en movimiento, a la administración, a todo el profesorado, a la gente que limpia. Todos estaban trabajando por la decisión que yo había tomado. Levante su mano, diga, porque cuando tomamos grandes decisiones, grandes cosas se ponen en movimiento, grandes cosas se ponen en movimiento. La segunda gran decisión que tomé fue casarme con esta reina que tengo enfrente mío. Hace 41 años atrás. ¡Qué gran decisión! Hoy veníamos haciendo selfie ahí y subiendo fotos al Facebook, tomados de la mano. La gran decisión de casarme. Abraza a tu esposa si la tienes a tu lado. Dile, ha sido una gran decisión casarme contigo. ¿Estás feliz todavía? Sonríe que Jesús te ama. Hermano, y cuando yo tomé la gran decisión de casar, y gracias a Dios todo salió bien, hoy tenemos 4 hijas, 7 nietos, estamos felices con esos nietos, felices cuando llegan y felices cuando se van, pero estamos felices, hermano. Y cuando tomé esa gran decisión de casarme, grandes cosas puse en movimiento. Puse en movimiento el sastre que me hiciera el traje, la modista que le hiciera el traje de novia a mi esposa, la repostera que hiciera la torta, una flota de autos que llevaba a la gente de la iglesia al lugar de la fiesta. Puse en movimiento la billetera de mi papá, de mi suegro. Se movieron grandes cosas. Levante su mano, diga, porque cuando tomamos grandes decisiones, grandes cosas ponemos en movimiento. Y la tercera gran decisión que tomé después de jugar 4 años las vueltas a este llamamiento. Yo tuve el llamado cuando tenía 28 años de edad y me resistí casi por 5 años para determinar, resolver, tomar esa determinación de entrar en el ministerio. Aquel día 9 de noviembre del año 1987, ya habíamos decidido con mi esposa entrar en esta gran tarea del ministerio. Estábamos un día domingo en una congregación de rodillas con nuestras hijas y un ministro del Señor, mi hermano David, que estuvo acá hace poquito tiempo en el último congreso, estuvo acá
Él estaba poniendo las manos sobre nosotros y lanzándonos al ministerio. Esa noche, por haber tomado esa gran decisión, grandes cosas puse en movimiento. Todos los demonios de la ciudad de Córdoba se movieron para liquidarnos, pero puse en movimiento todo el cielo. Los ángeles estaban a mi favor, porque cuando uno toma una gran decisión, grandes cosas pone en movimiento. Y yo vengo a decirte esta noche que con esta palabra y con la visión de la iglesia, tienes que tomar una gran decisión antes que termine el año, y tienes que entrar definido al año 2017, que será un año extraordinario. Ya te lo dice el número 7, el número de la perfección. Todo se va a perfeccionar el año 2017. Se va a perfeccionar tu ministerio, se va a perfeccionar tu servicio, se va a perfeccionar tu predicación, se van a perfeccionar las finanzas, se va a perfeccionar tu matrimonio, se va a perfeccionar tu familia. Todo entra en una perfección divina el año 2017, pero tienes que tomar esa gran decisión de entrar en el propósito de Dios para tu vida. Ponte de pie allí donde estás. Quiero que todos los que van a decidir por esta palabra y van a cabalgar en esta palabra el año 2017, levante su mano allí. Usted necesita la unción para el año 2017. Yo creo que no vamos a pasar aquí adelante por causa de cómo están acomodadas estas cosas, que no se pueden mover estas butacas. Pero allí donde usted, levante su mano, porque usted va a necesitar mucha claridad para el año 2017. Usted va a tener que decirle sí a un tiempo profético para su vida. Todo lo que Dios habló de ti, toda palabra que está guardada en tu espíritu, todo lo que dijeron los profetas sobre ti, todo lo que dijo la palabra sobre ti, el año 2017 se te aclarará por la perfección que viene para este año 2017. Quiero que se despida del año 2016, aunque faltan algunos días. Diga: me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Haga como aquellos que están en la terminal esperando que llegue el colectivo para irse. Diga: estoy esperando los últimos días, pero voy a tomar mi gran decisión antes que termine el año 2016. Voy a decidir por el propósito de Dios. Y diga: le estoy dando la bienvenida al año 2017. Será extraordinario. Hermano, yo tengo tanta expectativa de lo que va a pasar, pero se tiene que perfeccionar todo. Yo quiero que los que tienen la mano levantada, los que toman la gran decisión, el año 2017 van a poner grandes cosas en movimiento. Levante su mano, haga su manito así como saludando. Diga: voy a tomar grandes decisiones. El año 2017 voy a poner grandes cosas en movimiento. Diga: el año 2017 voy a poner grandes cosas en movimiento por las grandes decisiones que voy a tomar en el nombre de Jesús. Usted va a necesitar gracia, inteligencia espiritual, sabiduría de Dios, la unción del Espíritu Santo. Por eso yo voy a orar por usted ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que se ha soltado. Te pido, oh Dios, que trabajes con la identidad de cada persona que está acá, para que conecte con identidad correcta. Señor, ellos están levantando porque están tomando decisión por el propósito. Por eso esas manos levantadas, Señor, y ahora yo suelto sobre ellos la gracia divina, suelto la unción. Yo sé cómo se sueltan las cosas de Dios. Las cosas de Dios se sueltan en un ambiente de gloria como el que estamos en esta noche, pero se sueltan por la palabra y por el poder de la palabra, el poder del Espíritu, el poder de la unción. Yo suelto sobre esas personas que tienen las manos levantadas, decidiendo por el propósito divino sobre sus vidas. Yo suelto la gracia, la unción divina, suelto la capacidad espiritual para llevar adelante el propósito. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que todas estas personas que están decidiendo esta noche tendrán un año extraordinario. 2017 será un año distinto para ellos. Las cosas que se van a poner en movimiento el año 2017 será
serán cosas extraordinarias, serán cosas que nunca ellos vieron. Padre, sorpréndelo, que este año 2017, Señor, cada mes traiga una sorpresa divina para ellos. Mantén el fuego encendido, mantén el ánimo de la iglesia, mantén el ánimo de los mentores, de los Timoteos, de la gente que trabaja. Señor, que estén animados en todo lo que están haciendo. Dales creatividad, capacidad, dales una buena conexión entre ellos. Señor, que haya diálogo, que puedan ellos, Señor, verbalizar todo, animarse entre ellos y declarar la gloria de Dios en este ministerio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Vamos esos aplausos a esta poderosa palabra. Gloria a Dios. Vamos, aplauda, 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 aplauda. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.